económico en la Universidad Internacional de Rioja, España, especialista en litigación oral, California Western School of Law, Estados Unidos, especialista en teoría del delito en el Instituto de Derecho Penal Económico y Empresarial de Alemania. Coautor del libro Los delitos contra la administración pública, docente universitario en la materia penal. Puede continuar, doctor. Buenas noches. Ante todo, es un placer hoy estar presente ante ustedes. Me presento como justamente la doctora Costa me ha presentado. Soy abogado en el ejercicio público de la profesión. Agradezco a la comisión organizadora, en especial a mi amigo Renzo, por permitirme hoy dialogar un poco sobre algunos aspectos de la etapa intermedia del proceso penal. Es importante para mí hoy dialogar, disertar, hablar un poco sobre este instituto que a la fecha, creo yo, ha perdido esencia. Y lo vamos a explicar, vamos a dar algunas pautas críticas, unas pautas teóricas, unas pautas jurisprudenciales de cómo se viene analizando y desarrollando la etapa intermedia en el proceso penal peruano. Bueno, iniciaremos con mi participación. Doctora Costa, vamos a poder presentar por intermedio de otro usuario las diapositivas que hemos preparado para el evento y posterior o a la culminación dejaré mi número o al doctor Renzo las diapositivas para poder compartir, porque de eso se trata. Claro, doctor. La sesión está siendo grabada. Correcto, correcto. Entonces, vamos a presentar la pantalla. Permítame, por favor, un segundo. A ver. ¿Me logran visualizar, por favor, y escuchar claramente? Si podrían confirmar, sí, gracias. Les agradezco. Bueno, hoy quiero abordar, quiero desarrollar un poco sobre la etapa intermedia del proceso penal. Pero sí, antes de utilizar la forma y método que he pretendido desarrollar en esta pequeña participación respecto a la etapa intermedia que es tan ampulosa, no sé si podemos dialogar y me podrían decir, la mayoría de los participantes son estudiantes, son colegas, porque de acuerdo a ello también podríamos utilizar una terminología más coherente, digamos, a nivel de estudiantes o a nivel profesional, porque es un poco importante ello tener claro. Me dicen en la medida que vamos desarrollando si hay alguna duda, si hay algún punto que no se deja entender, pueden levantar la mano y por intermedio de la moderadora, con todo gusto podemos absolver cualquier interrogante que se presente. Sin mucho preámbulo, iniciemos con la etapa intermedia del proceso penal. Bueno, sabemos que hemos llegado a esta parte del proceso conociendo diferentes tipos de proceso penal que ha sido regulada, desarrollada y analizada a través de diferentes institutos de la norma procesal penal. Pero es importante saber, conocer el camino, la razón, la guía que hemos tenido para llegar acá. En esa lógica, cuando hablamos de un proceso penal, discúlpenme, parece que se ha ido mi señal. Cuando hablamos de un proceso penal, tenemos que entender que existen dos modalidades de proceso. La primera, vinculada al proceso común en general, que es lo que hoy vamos a desarrollar, en específico, la etapa intermedia. Y los otros procesos especiales
como es el proceso inmediato, el proceso por función pública, el proceso de seguridad, el proceso de ejercicio privado, la terminación anticipada, colaboración eficaz y faltas. Entendemos que estos son procedimientos especiales que la ley procesal penal ha regulado como tal, ha establecido como tal y tiene funciones y aristas distintas. Centrémonos el día de hoy a lo que vamos a desarrollar. El proceso penal común, donde se verifica la etapa intermedia. Entonces, primera afirmación de la diapositiva. El proceso penal tiene dos tipos de procesos, digamos, normativamente distribuidos. El proceso común y los procesos especiales. En esa lógica, el proceso penal común tiene tres etapas. La primera, la investigación preparatoria. La segunda, la etapa intermedia, que es lo que vamos a desarrollar, y la tercera, la etapa de juzgamiento. Solamente como recordatorio, vamos a hacer una breve mención a la etapa de investigación preparatoria. Ojo, esto ya teniendo en consideración que llegado a este diplomado hemos abordado, hemos desarrollado las otras etapas previas, como es la investigación preparatoria en sus dos modalidades, diligencias preliminares e investigación preparatoria propiamente dicha. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Hablando en exclusivo de la investigación preparatoria, de las diligencias preliminares. La finalidad de esta es, de conformidad al artículo 330.2 de la norma procesal penal, recabar los actos urgentes e inaplazables. ¿Y qué se entiende por actos urgentes e inaplazables? Es asegurar aquellos elementos materiales de la comisión, individualizar a las personas, determinar si los hechos han tenido lugar o no han tenido lugar. ¿Se han producido o no se han producido? ¿Qué podría ser considerado un acto urgente e inaplazable? Me preguntan, doctor. Un homicidio, el levantamiento de cadáver. Lesiones, el certificado médico legal. Violencia familiar, afectación psicológica. ¿Cuál creen ustedes que sería la prueba urgente e inaplazable que debiese realizar de manera inmediata? La pericia psicológica, correcto. Lesiones por accidente de tránsito. ¿Cuál creen ustedes que debe ser la prueba que debe ser recabada como prueba urgente e inaplazable? La pericia de tránsito para establecer las razones, las causas y motivos que han ocasionado ese accidente de tránsito. Entonces, vamos señalando. Tenemos la primera etapa, que es la investigación preparatoria, diligencias preliminares, cuya finalidad es recabar los actos urgentes e inaplazables. Ahora, esta etapa de la investigación preparatoria, conforme ustedes pueden ver en la filimina, en el punto que estamos poniendo, resaltando, va a aparecer que también tiene una segunda etapa, que es la investigación propiamente dicha. ¿Cuál es la finalidad? ¿En qué se diferencia la primera de la segunda? Es decir, diligencias preliminares de la investigación preparatoria propiamente dicha. Empezaremos señalando algo básico, que el proceso penal
inicia con las diligencias preliminares. Esto es la comunicación de un hecho ilícito al Ministerio Público, correcto, al Ministerio Público. Como consecuencia de la comunicación, el Ministerio Fiscal o el Ministerio Público emite un documento denominado disposición de apertura. Procede una investigación y esta puede concluir con la disposición que declara no al lugar la investigación preparatoria. O en términos del anterior código, que es el Código de Procedimientos, aún vigente en algunos departamentos del país, es la disposición de archivo, correcto. Una gran diferencia entre la diligencia preliminar y la investigación preparatoria, que cuando el proceso se archiva, es potestad exclusiva y excluyente del Ministerio Fiscal archivar el proceso sin autorización de algún otro funcionario. Vale decir que en las diligencias preliminares que inicia con una apertura, si el fiscal decide archivar esta resolución o esta disposición, no es sujeta a aprobación por parte de alguna autoridad, salvo que se plantee lo que se llama el recurso de elevación, que es como una suerte de impugnación contra la decisión de archivo. Esto, como señala la ley, ¿en qué plazo? 5 días. Correcto. Ahora, en la investigación preparatoria, esta ya inicia cuando termina las diligencias preliminares. Esta va a iniciar con la disposición que ha sido emitida por el fiscal, formalizando, no olvidemos, formalizando la investigación preparatoria. Vale decir que en esta etapa ya el fiscal considera que de esos actos urgentes, esos actos inaplazables, ha logrado recabar los elementos de convicción y de cargo que han permitido pasar a la siguiente etapa, en la cual, por lo menos a nivel de indicio, se ha establecido responsabilidad penal. Y acá también surge otra diferencia. En las diligencias preliminares, el Ministerio Público puede aperturar investigación contra los que resulten responsables. Sin embargo, en la etapa de formalización, eso no ocurre, porque en la etapa de formalización, el fiscal debe de haber individualizado claramente al autor de los hechos. Hay una gran diferencia entre una etapa y la otra. Pero doctor, y ahí me sale otro interrogante en todo caso. ¿Cuál es el plazo en las diligencias preliminares? ¿Y cuál es el plazo en la investigación preparatoria propiamente dicha? ¿Qué dice el código, colegas, compañeros, estudiantes? El plazo de las diligencias preliminares será la de... Depende. ¿Depende de qué? Depende del tipo de proceso. ¿Y cómo es eso, doctor? A ver, explique cómo que el plazo va a depender acorde al tipo de proceso. Sí. Recordemos el Código Procesal Penal y el código establece que existen 3 tipos de investigación que se desarrollan a nivel de un proceso. Tenemos los procesos simples o que no son complejos. Tenemos los procesos complejos y tenemos los procesos por crimen organizado. Los procesos que no son simples
¿cuál será el plazo de investigación? ¿160? ¿8 meses? 60 días, dice la ley. En los casos que estos sean complejos, serán de 8 meses. Y ahora me pregunto, ¿y en los casos que tengan crimen organizado, cuál será el plazo? ¿Alguien nos podría apoyar, por favor? Alguien que esté atento, por favor, que no se haya dormido en el diplomado. Los plazos en caso de crimen organizado, y esto así ha sido abordado en la casación 599-2018, Lima, fundamento 2.1.4. ¿Qué caso? El caso de la señora Keiko Sofía Fujimori. ¿Qué establece? Cambiando la interpretación establecida en casaciones previas, la 2-2008, la casación 144-2012 Ancash, modificando la interpretación, dice, un momentito, si bien es cierto que la norma ha señalado que para procesos simples es 60 días, en complejos, conforme a la casación 144-2012, es 8 meses, ahora en crimen organizado vamos a tener 36 meses de investigación. ¿Qué ocurre ahora? ¿Qué ocurre ahora en la etapa de investigación de la preparatoria propiamente dicha? El plazo ya no es 60 en procesos simples, es de 120. Y este plazo sí es prorrogable por 60 más, lo que no ocurre en la etapa de diligencias preliminares. Segundo, en caso de procesos complejos en la investigación preparatoria propiamente dicha, el plazo es de 8 meses, pero también prorrogables en otros 8 meses más. Y en caso de crimen, lo mismo. Algún compañero creo escribía en el chat 36, en efecto. La diferencia es que esto es prorrogable por 36 meses más. Esto obviamente ha sido ampliamente criticado y duramente criticado por diferentes sectores de la academia en materia procesal penal. ¿Por qué? ¿Y cuál ha sido el razonamiento del por qué se ha ido criticando estos extremos? Por el concepto que ha sido desarrollado en el caso Garibaldi versus Brasil. ¿Qué desarrolla esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que después ha sido, digámoslo así, abstraída por el Tribunal Constitucional en el expediente 6079-2008, Tribunal Constitucional Lima? Y ha dicho que el plazo en un proceso penal tiene que tener un plazo estrictamente razonable. Y para analizar que un plazo es razonable o no, debemos analizar 3 criterios. ¿Cuáles son? Complejidad del caso. Es un caso complejo, 50 investigados, 100 investigados. Es un primer criterio. Pero si se analiza a una sola persona por un delito de uso de documento privado o falso, ¿podemos hablar de complejidad? No necesariamente. Segundo, la conducta del imputado. Ahí está vinculado a advertir si el comportamiento del imputado ha sido desleal con el proceso, se ha ido a entorpecer, se ha ido a perjudicar, se ha ido a obstruir la misma. Y esto sí debe ser considerado para establecer un plazo razonable. Tenemos 2 afirmaciones: complejidad del caso, conducta del imputado, y cuál es el tercer elemento que coadyuva
o forma parte de este proceso? ¿No será la autoridad? Y más en específico, el comportamiento de la autoridad. ¿Y cómo es eso? O sea, ¿cómo el comportamiento de la autoridad puede influenciar en el plazo razonable? Sencillo. Un comportamiento displicente, negligente, descuidado de parte del funcionario, de la entidad a cargo de la persecución penal, puede ser considerado como debe ser considerado como un criterio para analizar el plazo razonable. Un ejemplo claro en la experiencia o el expertise profesional se dio cuando, llevado un proceso por peculado, el Ministerio Público, desde la disposición de diligencias preliminares, solicitó se verifique una pericia contable. Lo declaró complejo, 8 meses. Como no tuvo pericia, formalizó su plazo de investigación a nivel preparatorio, otros 8 meses. Y después dijo, ahora voy a pedirte la prórroga y te voy a pedir otros 8 meses más. ¿Cuántos meses de investigación? 8 más 8, 16. ¿Cuánto más me quiere pedir? 24, 2 años de investigación. ¿Y cuál era el fundamento de la prórroga? Señor juez, es que no he podido realizar mi pericia porque bueno, no me he percatado que había dispuesto esa diligencia. En efecto, se va a la audiencia, se debate y le dice, ¿cuál es esa especial dificultad que es un requisito para establecer la prórroga del plazo? Realizar la pericia, señor juez. He dicho que no se ha hecho la pericia y por ende requiero que en este caso se amplíe por otros 8 meses más. Porque ahora, cuando estamos en la etapa de investigación preparatoria, la prórroga de un plazo requiere una autorización judicial. Es decir, señor juez, por favor, autoríceme, tengo que seguir investigando. Y se sostuvo en esa audiencia que el plazo razonable dentro del comportamiento de la autoridad es un criterio de analizar la razonabilidad del mismo. Y si hubo displicencia, negligencia de parte del órgano fiscal, este criterio tiene que ser considerado para desestimar la prórroga, porque no existe esa especial dificultad que se sostiene porque esta diligencia ha sido ordenada, ha sido dispuesta. Lo que pasa es que el Ministerio Público nunca quiso coordinar con su perito para materializar. Entonces, otra diferencia importante será en la etapa de la investigación preparatoria, esto es, diligencias preliminares e investigación preparatoria propiamente dicha, que las prórrogas son autorizadas vía judicial, pero sí tienen un denominador común que tanto en las diligencias preliminares como en la investigación preparatoria propiamente dicha, estas pueden ser solicitadas o requeridas en cualquiera de las dos un control de plazo. Y me sale otra interrogante. Quizás alguien nos puede ayudar por el chat, escribiendo o haciendo uso de la palabra. ¿Y desde cuándo en las diligencias preliminares se computa el plazo de la investigación? Ponemos 3 opciones. La primera, desde la emisión de la disposición de apertura. Segundo, desde la notificación de la disposición de apertura. Tercero, desde que se ingresa la denuncia al Ministerio Público. ¿Cuál consideran ustedes que se debe considerar como inicio del cómputo de plazo de la investigación? ¿Alguien nos puede apoyar, por favor, en este punto? A ver, vamos a simplificar. De repente recuerdan esto. El Tribunal Constitucional en el año 2009 ha emitido la sentencia 5350, analizando que el plazo se computa
desde, alguien por favor que me puede escribir al chat, el plazo se computa desde el conocimiento de la noticia criminal. Términos sencillos, desde que el fiscal toma conocimiento de un hecho ilícito. Ahora, si el Ministerio Fiscal toma conocimiento con la denuncia de manera física ingresada o con la comunicación telefónica en una flagrancia, el cómputo de plazo se realiza desde esta oportunidad y el Tribunal Constitucional ha zanjado este aspecto con la emisión de la sentencia 5350-2019. Esto en análisis del artículo 143.2 de la norma procesal. Vamos a la esencia de lo que hoy hemos venido a compartir, a dialogar y abordar un poco sobre la etapa intermedia. La etapa intermedia se le conoce, se le llama como el saneamiento del proceso. Sanear es filtrar que no exista vicios en la tramitación de la investigación. Y es en esta etapa donde se hace el control de la investigación y el sustento de la acusación o del pedido de sobreseimiento con las garantías procesales. En este punto, es importante recordar o hacer un paréntesis previo y señalar, ¿creen que la etapa intermedia por primera vez escúchenme la pregunta, se ha intentado regular en el Perú con el Código del 2004 o existe algún precedente previo? A ver si alguno también nos puede apoyar en el chat, por favor. Quienes tienen más respuesta van a recibir un libro del estudio, no se preocupe. A ver. ¿Quién se anima a dar una respuesta? Sea por el chat o sea por el audio. Cualquiera de las dos, por favor. Vamos. A ver, vamos a revisar el chat. Todavía. Ya, vamos. El Código de Procedimientos Penales de 1940, que a la fecha 2023 aún se encuentra vigente. Muy bien, Maciel, está bien, nos agrada tu participación. Justo vamos a abordar brevemente este tema. El Código de Procedimientos Penales de 1940, en el anteproyecto de esa norma, reguló una institución que se llamaba la Cámara de Acusación. Esta Cámara de Acusación, por primera vez, se intentó regular la etapa intermedia en el sistema procesal penal peruano. Sin embargo, por el modelo inquisitivo que llevó, por la forma procesal que era concebida el derecho procesal penal peruano en esa época, este proyecto en el extremo del artículo 204, que iba a regular la Cámara de Acusaciones, no entró en vigencia. Y obviamente, al no entrar en vigencia, no entró una regulación taxativa sobre la etapa intermedia. Pero tenemos que hoy llevarnos y recordarnos que la etapa intermedia en el Perú no es nueva. Ya se pretendió regular. Y esta desde el año 1940. ¿Y de quién copió? Copió del ordenamiento
argentino específicamente, que regulaba en su ley 9024 respecto a esta Cámara de Acusaciones. Entonces, partimos con una premisa. La etapa intermedia no es novísima en el país. Sí su vigencia, pero no su regulación o su pretensión de ser desarrollada en el sistema jurídico peruano. Justo lo que les decía, la Cámara de Acusación, el Código de Procedimientos y la regulación de instrucción y el juicio. Como no está muy vigente el Código de Procedimientos, pasaremos. Bueno, ya hemos señalado que la etapa intermedia tiene la finalidad del saneamiento del proceso. El profesor Rodríguez Hurtado, al hablar de la finalidad de la etapa intermedia, señala que ésta tiene como función controlar el requerimiento fiscal, controlar la acusación, los medios técnicos de defensa, el criterio de oportunidad, el sobreseimiento, revocatoria, actuación de prueba y admisión de medios de prueba. Un autor argentino, al hablar de la etapa intermedia, sostiene que esta es un filtro. ¿Para qué? Para evitar juicios innecesarios e injustos. Y es en esta etapa donde se debe de evaluar los elementos de prueba que han sido aportados por la Fiscalía y definir si son sólidos para pasar a juicio. Julio Meyer, autor argentino. Otro argentino referente internacional en el derecho penal en general, el maestro Eugenio Zaffaroni, sostiene que la etapa intermedia tiene como finalidad garantizar el respeto de los derechos fundamentales de todos los imputados. Y para ello se tiene que hacer hincapié de la evidencia presentada para así evitar acusaciones infundadas. En esa línea, yo sostengo, en apreciación personal sobre cuál es la finalidad de la etapa intermedia, considero que la finalidad primordial son 5, corrijo. Evaluar la acusación. ¿Por qué? Porque se tiene que revisar el requerimiento formulado por Fiscalía y establecer los elementos de prueba para sostener. Segundo, realizar el control de legalidad, porque se debe verificar que el proceso haya sido desarrollado con las garantías procesales. Tercero, tiene una finalidad de depuración del proceso, porque busca desechar aquellas acusaciones que no tienen un suficiente sustento probatorio. Una cuarta finalidad, un análisis de pruebas, porque es en esta etapa donde se analizará qué medios de prueba sustentan la acusación y sirven para pasar a la siguiente etapa, que es el juicio oral. Y por último, es una etapa donde se puede llevar acuerdos sobre convenciones probatorias. ¿Qué es una convención probatoria? El fiscal sostiene que el 15 de mayo yo estaba en el centro de Lima. ¿Correcto? Y ese día 15 de mayo, al yo estar en el centro de Lima, he permitido que el propietario de mi vehículo, el propietario de un vehículo, tenga un accidente por el descuido de mi conducta al pasar la calle. Esto es un hecho. Yo puedo convenir
vale decir, conciliar, transar, acordar con Fiscalía respecto a la verosimilitud de determinada afirmación? Sí. Yo puedo acordar en juicio que ese día sí estuve en el centro de Lima. Puedo acordar que sí pasé la calle. Puedo discrepar, sea fiscal o sea abogado, que el tránsito de la calle fue negligente, displicente o no lo fue. Entonces, una convención probatoria es el acuerdo entre la Fiscalía y la defensa de que determinado hecho ya no requiere ser probado porque decimos ambas partes que eso es cierto. Sin embargo, también podemos discrepar en parte, es decir, sí estoy de acuerdo que he estado en el centro de Lima, sí es cierto que he estado caminando en la calle, pero no es cierto que mi tránsito en la calle ha sido negligente o displicente y por ende motivó el accidente de tránsito. Entonces, en esta etapa también podemos hacer convenciones probatorias para que en el juicio sean materia ya no de debate, solamente se debatirá aquello que considero que no sea, que aquello que considero que sí es materia de prueba, en el caso en concreto, si mi caminar fue negligente o fue displicente. A nivel doctrinario, al hablar de la finalidad o las funciones de la etapa intermedia, vamos a encontrar dos tipos de descripción doctrinaria sobre las funciones de la etapa intermedia. Un primer grupo sobre funciones principales y un segundo grupo sobre funciones accidentales. Cuando hablamos de funciones principales, vamos a señalar de manera específica que se encarga de determinar si estas funciones son de carácter positivo, señalaremos que van a determinar si el caso tiene suficiente base para pasar a juicio. Y una función de orden negativa si el caso no debe pasar a juicio. Y como funciones de orden accidental, tenemos la depuración del procedimiento que señala que a través de excepciones o cuestiones previas es posible la conclusión del proceso. También una función accidental es la de complementación del material instructorio. Esto es, la determinar de qué medios de prueba son suficientes y van a ser admitidos para pasar a juicio. Y por último, determinar la complementación de la imputación. Es en esta etapa donde el Ministerio Público materializa ¿qué? Su monopolio. ¿Qué monopolio? El principio acusatorio. Esto es, que delimita los hechos y establece qué personas y qué hechos van a ser materia de juicio. Correcto. ¿Cuáles son las principales características de esta etapa? ¿Quién dirige la etapa intermedia? El juez. ¿Este juez también es considerado como un juez de garantías? Sí. ¿Y por qué se le considera juez de garantías? Porque a partir de la formalización, doctor, cuando ya me han formalizado y me han dicho que yo soy responsable de haber cometido algún ilícito y me están investigando en los 60 días, en los 120 días, en los 36 meses, sea como crimen organizado, complejo o un proceso simple, debe existir un resguardo de las garantías del imputado. De ahí que existen diferentes mecanismos como el que señalé, el control de plazo,
la tutela de derecho, el reexamen de la incautación y otras diferentes medidas que hace establecer que sea el juez de garantías quien dirija esta etapa. ¿Y por qué es importante un juez de garantías? Porque, digámoslo así, el sistema peruano se caracteriza por tener un sistema acusatorio garantista adversarial y algunos sostienen en otra parte de la doctrina que no necesariamente es tan adversarial, por sobre todo las técnicas de acopio de gestión de información, que es otro tema que hoy no podemos desarrollar por el tema de tiempo. Pero sin embargo, al hablar de un sistema acusatorio vamos a tener un tridente. Vamos a tener un fiscal, vamos a tener un abogado de defensa y vamos a tener un juez que va a ser un tercero que va a dirigir, controlar, guiar y sobre todo garantizar que el proceso se lleve en garantía del derecho de defensa ¿de quién? Del acusado. De ahí que esta es una de las características importantes de este sistema. Ahora, hemos hablado solamente como recordatorio y acá algunos paréntesis. Hemos hablado que el proceso penal tiene 3 etapas, eso lo saben: investigación preparatoria, etapa intermedia, juicio oral. La primera etapa, diligencias preliminares e investigación preparatoria propiamente dicha. Esta etapa de investigación preparatoria propiamente dicha, para pasar a la etapa intermedia, ¿qué debe de tener? Un documento que se llama disposición de conclusión de investigación preparatoria. Correcto. Y esta disposición de conclusión de investigación preparatoria, ¿cuándo surte efectos? ¿Desde cuándo se considera que la disposición de conclusión de investigación preparatoria ha surtido efectos y desde cuándo podemos decir que el proceso penal ha concluido? Alguien, por favor, apóyenos con esa pregunta para seguir anotando. Sea por chat o sea haciendo uso del audio. A ver, por favor, alguien que nos pueda apoyar en este extremo. ¿Desde cuándo consideran que un proceso penal ha concluido? Desde que se emite la disposición de conclusión, desde que se notifica a las partes, desde que el plazo ha concluido. Tenemos 3 opciones. Marquemos la alternativa correcta vía Meet, compañeros. A ver, ¿alguno de ustedes nos puede apoyar? ¿Cuándo ha concluido una investigación? ¿Cuándo podemos decir que ésta ya cumplió su finalidad y para la jurisprudencia nacional se considera como concluida? Desde la notificación de las partes. Este tema de la conclusión o la fecha en la cual se considera que el proceso ha terminado tiene 2 pronunciamientos. Uno a través de la Sala Penal Especial, que en efecto ha sostenido que se debe considerar concluido un proceso cuando se ha noticiado a los sujetos procesales. Pero la Corte Suprema tiene otro pronunciamiento, que indica que la conclusión de la investigación preparatoria se da con la emisión de la disposición de la misma. Este aspecto todavía es controvertido, pero son las posiciones que la jurisprudencia nacional viene desarrollando sobre este particular. Otro punto importante acá a considerar, que una vez formulado el requerimiento, esta tiene que ser
oral o escrita. El artículo 2 del título preliminar señala que uno de los principios del título preliminar es el principio de oralidad. Correcto. Sin embargo, este principio de oralidad no resulta ser absoluto como todo derecho en el sistema jurídico peruano y mundial. ¿Por qué? Porque la garantía de la oralidad, si bien está taxativamente regulada en el ordenamiento procesal penal, el Acuerdo Plenario 6-2009 ha reconocido que la etapa intermedia tiene dos fases. Una fase oral, pero previamente una fase escrita. Y así lo ha señalado el fundamento 12 del plenario 6-2009/116. En esa lógica, se ha presentado que el requerimiento tiene que ser por escrito. Ya ha sido zanjado por la Corte Suprema a través del plenario antes indicado. También ha pasado que una vez formulado el requerimiento de acusación o de sobreseimiento por el Ministerio Público, esta se ha de correr traslado, ¿correcto? ¿Cuál es el plazo? 10 días para absolver la acusación o formular oposición o adhesión al requerimiento y realizar tu petición sobre el sobreseimiento planteado por el Ministerio Público. ¿Acusación o sobreseimiento? Me lleva a formularme otra interrogante que resulta lógica, pero no necesariamente ha sido así. Cuando se corre traslado un requerimiento de acusación o de sobreseimiento, y vamos sobre todo al tema de acusación, porque ahí hay conflicto, por lo menos entre Fiscalía y la defensa del imputado, y cuando hay un requerimiento de sobreseimiento, podría haber un conflicto entre la Fiscalía y la parte civil de un proceso. Cuando se absuelve el traslado, sea de uno o sea del otro, está claro que la absolución tiene que ser por escrito. Pero me pregunto, soy un abogado, he leído el artículo 2 del título preliminar, he escuchado sobre el principio de oralidad y me han dicho que el principio de oralidad es una garantía de este proceso penal y yo absuelvo mi escrito indicando: señor juez, absuelvo la acusación, formulo sobreseimiento, formulo excepción y digo que el hecho es atípico y sobreseimiento que el hecho no puede ser atribuido. Si digo eso en el escrito de manera escueta y resumida, ¿será suficiente? ¿O tendría que decir: señor juez, formulo excepción, considero que el hecho es atípico y mayores argumentos lo voy a realizar de manera oral? ¿Creen que esa justificación al amparo del principio de oralidad es acorde al proceso penal peruano? ¿Es correcto? ¿Es válido? ¿Es lícito? ¿Cómo se tiene que interpretar? ¿Qué ha dicho la Corte Suprema? ¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional sobre ese tipo de absoluciones a los requerimientos del Ministerio Público? ¿Alguien que nos pueda apoyar, por favor, también en esta pregunta? Sea audio o por mensaje, visto que algunos están apoyando a través de los mensajes. Nuevamente la pregunta. Formulado el requerimiento de acusación, me corren traslado, absuelvo. Absuelvo el traslado y yo digo, formulo excepción, señalo que el hecho es atípico e indico: mayores argumentos lo voy a realizar de manera oral. ¿Correcto o no correcto? ¿Qué opinan, compañeros? Colegas.
¿Alguien que nos pueda apoyar con este interrogante? Tres, dos, uno. La respuesta la vamos a encontrar en la casación 53-2010-1. ¿Y por qué? Porque en efecto este hecho ha pasado. Fiscalía formula su acusación, un abogado dice, me ganó el tiempo, ni modo, voy a deducir mi excepción de improcedencia de acción y digo que lo demás lo voy a oralizar porque es un principio el de oralidad y tengo ese derecho. Fiscal se da cuenta, defensa dice, señor juez, yo he dicho que voy a ampliar mis fundamentos. El juez dice, no señor, usted está burlándose de fiscalía o cree que no conocemos de derecho. Lo rechazo, señor, de frente. Este hecho llegó a sala. Sala le dijo, usted no ha justificado, lo rechazamos por más oralidad que haya. Llegó a la Corte Suprema, 53-2010-1. La Corte Suprema le dijo, usted está olvidando que el código, así como reconoce el principio de oralidad, reconoce el principio de igualdad de armas. Y si usted hace una absolución y no motiva, por lo menos de manera sustancial, su requerimiento o su escrito, ese escrito afecta el principio de igualdad de armas. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público no fue preparado por argumentos que no han sido señalados previamente. Entonces, cambia la técnica, cambia la forma del proceso, cambia el método de trabajo y dice, muy bien, Fiscalía presenta por escrito, Defensa presenta por escrito, y no tiene que ser extensa la justificación, pero sí tiene que tener la precisión sustancial de lo que va a debatir. Y ahí sí se garantiza el principio de igualdad de armas. Busquen esa casación que es importante, aunque ya es bastante antigua, pero ha ido reforzando algunos aspectos de cómo se venía trabajando este aspecto. Es así que tenemos que concluir, por ejemplo, en relación a esta filimina, que la acusación o el requerimiento fiscal tiene que tener una fase escrita para posteriormente ser oralizada. Y que la ausencia del requerimiento escrito o la absolución escrita con motivación sustancial no ha de vulnerar el principio de oralidad. Ahora bien, pasemos al sobreseimiento en esencia. El sobreseimiento es un mecanismo procesal, es un requerimiento que puede ser solicitada por el Ministerio Público o que puede ser también instada por la defensa. Este sobreseimiento se encuentra justificada en el artículo 344, inciso 2, de la norma procesal penal. Simplifiquemos los fundamentos por los cuales se puede establecer la fundadez de un requerimiento de sobreseimiento o cuáles son esas causales de manera específica. Si ustedes agarran el requerimiento de sobreseimiento, el artículo 344, van a establecer que son 4 las causales. Estas las hemos dividido, digámoslo así, por un aspecto más teórico y práctico en 8 puntos. Pero ahí está, en la filimina, vemos el 344.2, que dice en literal A, el hecho objeto de causa no se realizó o no puede ser atribuida a una persona.
Vale decir que el fiscal puede solicitar el sobreseimiento porque ese hecho no puede ser, no ha sido realizado o no puede ser atribuida a una persona. En esa lógica de ejemplo, se imputa el delito de secuestro a un servidor X. Estos hechos han sido acontecidos en la ciudad de Bancay. Sin embargo, dada la investigación, el acopio de información, resulta que el imputado tenía un iPhone y el iPhone registra la ubicación que uno y el desplazamiento que uno hace. Se logra demostrar que el señor no estaba en la ciudad de Bancay, estaba en la ciudad de Lima. ¿Qué corresponde? Sobreseer, porque el hecho no puede ser atribuido, porque se ha acreditado a través de medio de prueba que ese hecho no ha sido producido por esa persona. Una segunda causal de sobreseimiento es que el hecho no es típico o concurre una causa de justificación o de no punibilidad. En este punto vamos a tratar, cuando se habla de tipicidad, se está hablando de los dos elementos, sea del elemento subjetivo o sea del elemento objetivo. Cuando se habla de tipicidad del elemento subjetivo, necesariamente tenemos que señalar que ésta tiene que cumplir, que todo requerimiento, todo hecho para que sea considerado un delito, tiene que adecuarse a la conducta criminal imputada. Y si no se adecua, se sobresee. Ahora bien, ¿ustedes creen que el análisis de la tipicidad objetiva y subjetiva en una excepción de improcedencia de acción puede ser analizada en la etapa intermedia? Vale decir, vamos a un ejemplo más práctico. Yo sostengo una excepción de improcedencia de acción porque el hecho es atípico, igual que la causal de atipicidad del sobreseimiento. Esto en la etapa intermedia porque digo que yo no tuve la intención de matar, y como no tuve la intención de matar, entonces me tienen que sobreseer el hecho. Este aspecto, ¿creen que debe ser o es materia de análisis en la etapa intermedia para ser justificada como procedente o no? Si alguien nos puede ayudar con este interrogante, me gustaría, por favor, igual, nuevamente estamos sumando puntos para el texto que vamos a regalar al final del diplomado. Vamos, damos 5 segundos. 5, 4, 3. Este extremo también ya ha sido ampliamente desarrollado. Citamos solo a manera de ejemplo dos casaciones. La casación 416-2020 Lima, fundamento octavo, y la casación 10-2018. En ambas casaciones, la Corte Suprema ha sostenido que el análisis del elemento subjetivo y objetivo a partir del análisis probatorio no corresponde ser estimada a través de una excepción de improcedencia de acción por tipicidad. Continuemos. El sobreseimiento también constituye una causal de sobreseimiento si la acción penal se ha extinguido. Una forma de extinción de la acción penal es la muerte, correcto. Y por último, es la causal establecida en el literal D. En específico, que no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no haya elementos de convicción suficientes
para solicitar fundadamente el enjuiciamiento. Este aspecto del fundadamente enjuiciamiento ha sido también desarrollada, ha sido analizada, la doctrina ha establecido cuando estamos a la existencia de fundadez o infundadez de la existencia de una conducta criminal. Diferentes autores, al hablar de este extremo, han sostenido que para establecer la fundadez o no, o la existencia de un estándar probatorio, se tiene que establecer el juicio de probabilidad de condena. Si existe más probabilidad de condenar, entonces estamos ante la posibilidad de la existencia de una conducta criminal y como consecuencia su enjuiciamiento. De no existir esta probabilidad, entonces el caso no debiese estimarse como fundado. Ahora bien, en esa línea podemos sostener también que el sobreseimiento tiene dos formas: un sobreseimiento total y un sobreseimiento parcial. ¿Cuándo hablamos de un sobreseimiento parcial? Cuando el hecho, materia de imputación, se ha sobreseído a favor de todos los imputados y por todos los delitos formalizados. Y el sobreseimiento parcial, por la definición literal de la misma, será cuando solo se sobresea parte de la formalización y el otro extremo exista acusación. A estos requerimientos normalmente se le denomina requerimiento mixto, donde existe una acusación, donde existe un sobreseimiento y a su vez una acusación. Ahora, vamos a hablar de un poco del procedimiento del requerimiento de sobreseimiento. Fiscalía solicita el sobreseimiento, se corre traslado por 10 días. Dentro de los 10 días, los sujetos procesales tienen dos opciones. Los imputados pueden adherirse a la posición del sobreseimiento o no, no es vinculante su respuesta, y la parte civil, no la parte agraviada, la parte civil puede formular oposición solicitando dos cosas: solicitando se desestime el requerimiento de sobreseimiento y se declare infundada y se disponga que otro fiscal emita requerimiento acusatorio. O puede solicitar se haga una investigación suplementaria. En el primer caso, cuando el fiscal solicita el sobreseimiento, la parte civil se opone, si el juez declara fundado el sobreseimiento, concluye el caso. Pero si el juez declara infundada, vale decir que ese sobreseimiento no ha cumplido los requisitos del artículo 344, entonces lo que corresponde es elevar al superior. Elevado al superior, el superior tiene la posibilidad de dos soluciones. Como dice la diapositiva, si logran visualizar, ratificar o rectificar. Ratifica el sobreseimiento y dice: señor, ese sobreseimiento de mi provincial está bien. Usted, juez, ¿cómo lo está rechazando? Apruébelo. ¿Y el juez debe aprobar? Sí. ¿Por qué? Por mandato del principio acusado
acusatorio. Y si el fiscal superior dice rectifica, rectifica significa cambia de opinión, dispone que otro fiscal haga la acusación. Ahora, en el segundo supuesto, cuando estamos frente a una oposición para una investigación suplementaria, el juez declarará infundado el sobreseimiento y dispondrá que se realice actos de investigación conforme a lo solicitado en el escrito del actor civil. Entonces, cuando tenemos un sobreseimiento, aprueba o desaprueba. Desaprueba al superior. Rectifica o ratifica. ¿Listo? Esto ya lo hemos señalado. Vamos a la acusación. La acusación es la máxima expresión del requerimiento acusatorio. La acusación constituye el acto procesal por el cual el Ministerio Público se convierte en parte en sentido estricto. Es un acto de postulación, sí, porque la Fiscalía no determina responsabilidad, pero sí postula cargos, es decir, mantiene una pretensión de existencia de responsabilidad. La acusación va a referir respecto a tres elementos: los hechos, el tipo y la prueba. ¿Y puede referirse a la reparación civil? Sí y no. Sí debe referirse a la reparación civil siempre y cuando no exista constitución en actor civil. Y no debe referirse si es que existe ya, como les decía, la parte agraviada debidamente constituida previo procedimiento conforme al plenario 5-2011. Ahora, ¿cuáles son los requisitos formales de la acusación? Y aquí entramos con algunas problemáticas sobre la acusación. Primer punto, la acusación contiene los hechos. ¿Qué hechos? Hechos precedentes, hechos concomitantes y hechos posteriores. ¿Pero qué hechos va a proponer? Los hechos que formulan su teoría del caso, que van a ser objeto de proceso en el juicio oral. ¿Y existe algún límite a ese fáctico? ¿Cuál es el límite? El límite lo encuentra en la propia norma procesal penal, que establece que la acusación solo debe versar sobre dos cosas: sobre las personas que han estado previamente imputadas y segundo, sobre las personas que, aparte de haber sido previamente formalizadas, por los hechos que han sido materia de formalización. Y esto nos lleva a una pregunta muy lógica. Doctor, entonces, si a mí me han formalizado por un hecho A, por ese mismo hecho A, ¿me tienen que formalizar tal cual o puede variar? Primera interrogante. Segunda interrogante. Si a mí no me han comprendido en la formalización, ¿me pueden acusar por más que de los hechos se advierta mi responsabilidad? Vamos con la primera. ¿Ustedes creen que el artículo 349 de la norma procesal penal, en el inciso segundo, si no me equivoco, cuando dice los hechos de la acusación serán los contenidos en la disposición de formalización, significa que los hechos tienen que ser un copia y pega en la acusación?
o estos pueden diferir? Y si pueden diferir, ¿cuánto podrían diferir? Y en este extremo existe un conflicto a nivel procesal. Y menciono por qué. Porque la formalización define los hechos de la investigación. Eso está claro. Pero también la formalización se rige bajo el principio de progresividad. Entiéndase como este principio que durante el decurso de la investigación se podrán aclarar, establecer los hechos y determinar qué ha sido materia de investigación y cuáles han sido los hechos que consideran que han sido finales. Bajo el principio de progresividad, los hechos pueden ir mejorando, puliendo, desarrollándose, porque de eso trata la investigación. Pero este principio de progresividad entra en contradicción si analizamos el principio de imputación necesaria, porque la garantía de la imputación está vinculado a que me digan cuáles son mis cargos desde el inicio. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional, los diferentes pactos internacionales reconocen el derecho supranacional a conocer los cargos. Pero, ¿qué pasa si esos cargos son mutados? Cambian. Me acusan por A y después me formalizan por A y luego me acusan por B. La dicotomía de estos dos principios ha conllevado quizás a un aspecto mucho más razonable. Y esto es que en efecto sí se puede moligerar, adecuar el fáctico, siempre en cuando no verse sobre el núcleo central de la imputación. Se puede hacer por progresividad, decir, no estaba con casaca roja, estaba con casaca amarilla, no llevaba un zapato, llevaba borceguís, no corrió, saltó, no fueron 100 metros, fue 200. Detalles que ayuden a complementar el fáctico, pero modificar la esencia de la acusación. Consideramos desde mi posición jurídica que esta trastoca la imputación necesaria por más principio de progresividad que exista. Esta progresividad tiene que estar vinculada y limitada a los aspectos circundantes o periféricos, pero si trastoca la esencia, consideramos que ese ya es otro hecho, y ese tiene un mecanismo procesal distinto para actuación. Segundo, la calificación jurídica. La calificación jurídica, señores, es el mecanismo o la consideración que el fiscal propone de qué tipo penal se va a adecuar a los hechos que ha postulado. ¿Esta calificación jurídica debe ser permanente o es relativa? Puede ser modificada a lo largo del proceso. ¿Qué opinan? ¿Alguien nos podría apoyar en este punto? Una pregunta sencilla. ¿La calificación jurídica es permanente en el proceso o esta puede ser variable en el decurso del proceso? ¿Alguien que nos pueda apoyar? La calificación jurídica, conforme a la doctrina, la jurisprudencia uniforme en este extremo, es provisional. Lo que significa que tanto el Ministerio Público y tanto el juez, sea en la etapa intermedia o en la emisión de sentencia, puede ser variada. Lo que pasa que en la etapa intermedia no hay mayor criterio de rigurosidad para establecer que dicho requisito sí se puede modificar. En juicio requiere un procedimiento que se llama desvinculación. Otro requisito formal de la acusación es que existe una legitimidad pasiva, sea el órgano persecutor con legitimidad el que formule la acusación. Vale decir que un fiscal de crimen no podría formalizar un delito común salvo autorización de la presidencia de la Junta. Respecto a la pena y reparación civil, todo requerimiento tiene que tener una pena y una reparación civil.
Y respecto a las proposiciones probatorias, el Ministerio Público en esta etapa ofrece los medios de prueba para ser admitidos. Este punto del ofrecimiento lo vamos a desarrollar en relación a lo señalado, a las potestades que tiene la defensa para ofrecer medios de prueba, objetar medios de prueba y contradecir medios de prueba. Vamos a este punto. Hecha la acusación, se corre traslado 10 días, la defensa tiene las siguientes potestades. Observa la acusación en un aspecto formal, vale decir el tema fáctico. Deduce medios técnicos de defensa, vale decir excepciones, cuestiones previas. Puede solicitar la revocación de una medida cautelar. Si existe una prisión, puede pedir la variación, la cesación o la alternativa que considere. También la defensa puede solicitar sobreseimiento al amparo del 344.2, que es el mismo precepto legal que Fiscalía utiliza para instar sobreseimiento. Puede aplicar un criterio de oportunidad, puede ofrecer pruebas, y acá un punto importante. Cuando se ofrece medios de prueba, tanto a nivel fiscal o judicial, los medios de prueba deben ser conducentes, pertinentes, útiles. Solo para recordar que estos medios de prueba servirán de sustento tomando en consideración a la teoría del caso de Fiscalía o de la defensa. Una sentencia de una periodista muy famosa, ella, Magali Medina, reconoce que estos medios de prueba también tienen que tener licitud y tienen que tener preclusión. Esta en la sentencia emitida en el caso Magali Medina y Ney Guerrero. También se puede objetar la reparación señalando el monto propuesto es excesivo o no es excesivo, así como proponer los acuerdos probatorios o las convenciones probatorias que señalamos previamente. Dentro de la etapa del proceso penal hay dos. Dentro de la etapa intermedia, en específico de la acusación, hay un control formal y un control sustancial. En el control formal se va a desarrollar solo en análisis de la imputación, la pena, la tipificación y todos esos aspectos relativos a mejor desarrollar. En la etapa de control sustancial se van a plantear las excepciones, los sobreseimientos y el ofrecimiento de pruebas, así como su admisión. ¿Cómo termina este proceso? Con un documento denominado auto de enjuiciamiento. El auto de enjuiciamiento es la resolución final que se emite en el proceso de la etapa intermedia. Este auto de enjuiciamiento tiene los siguientes requisitos. Se debe poner el nombre de los imputados, los delitos, los medios de prueba, las convenciones, así como las partes constituidas, y ordenar a qué despacho judicial corresponde conocer un proceso. Hemos hablado que el proceso penal tiene varias variantes: proceso común, procesos especiales. Hemos desarrollado el proceso especial. El proceso especial, llegado a la etapa intermedia y una vez pasado el control de sobreseimiento o el control de acusación, en específico esto que hemos desarrollado, se emite, culminada el auto de enjuiciamiento, culminado este control de acusación, el auto de enjuiciamiento. Y el juez decidirá quién va a ser el órgano competente para pasar. Sabemos que es juicio, pero juicio tiene dos modalidades de juicio. Uno, un juez unipersonal y un juez colegiado. El juez unipersonal será aquel que vea delitos cuya pena no sea mayor a los 6 años. Y el juez penal colegiado, conformado por 3 personas, será aquel que vea los delitos que tengan una pena superior a los 6 años. Vale decir, 6 años y un día. Como conclusiones finales, debemos señalar que la finalidad de la etapa intermedia es el saneamiento. Segundo, la etapa intermedia garantiza la presunción de inocencia, pues quien dirige esta etapa es un juez de garantías. La acusación
se emite únicamente cuando existan razones plausibles, o como les decía, una causa probable de responsabilidad. El sobreseimiento es la resolución por la cual se archiva un proceso y las audiencias se realizan de manera oral y consecutiva de acuerdo a la carga procesal. Esta tiene una fase oral y una fase escrita. Con esto doy por concluida mi participación. Agradezco la invitación de todos para poder dialogar y desarrollar sobre estos temas que son importantes, que entren al debate y sobre todo a la problemática que existe en estos puntos. Gracias y hemos concluido. Mi estimado doctor Renzo o doctora. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por su participación. Hemos estado escuchando atentamente su disertación y sean pues mis palabras de agradecimiento por acudir al llamado siempre del Centro de Estudios y de mi persona más propiamente hablando, siendo que de esta manera pues lo comprometemos para futuras participaciones, por supuesto. Y hemos tomado bastante en serio su promesa, casi compromiso, de brindar pues un ejemplar del libro a los asistentes del diplomado. Bien, doctor, sin más que agregar, en todo caso, si existe alguna duda, le haremos llegar para que de manera diferida usted pueda responderlo. Sin más que agregar, muchas gracias, doctor, e informar a los asistentes que el día de mañana continuamos con las ponencias a las 5 de la tarde. Doctor, muchísimas gracias. Mi estimado Renzo, igualmente es un placer poder dialogar con ustedes por intermedio tuyo y desde luego el compromiso está hecho. Creo que el que más ha respondido es el colega Leonardo. Bienvenido sea, le vamos a alcanzar el ejemplar por intermedio tuyo. Igual las diapositivas también, si es que las necesitan, voy a dejar mi número en el chat para poder facilitarlos. Listo, doctor. Un fuerte abrazo hasta Bancay. Luis. Un gusto, me despido de todos igualmente.